Están todos en sala, contador. Ah, perfecto. Bueno, arranco entonces, Gerardo, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, vamos a... Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio con el contador Gerardo Bertorello al práctico número 15, sí, que tiene que ver, y ahora compartimos pantalla en el planteo, con impuesto a las ganancias, empresa unipersonal que no lleva libros. ¿Está bien? Entonces recuerden el concepto de empresa, esto ya lo dijimos las primeras clases, un sujeto que en verdad tiene una relevancia significativa en el impuesto a las ganancias, porque el sujeto de empresa no es necesario que sea una sociedad anónima o una SRL, puede ser un sujeto, persona humana, que emprende una actividad que según aquel viejo dictamen 7 del 80 de la entonces Dirección General Impositiva, daba características, ¿no es cierto? Que haya una inversión, que haya un riesgo empresario, que haya relación de dependencia, que haya propósito de lucro, es decir, existían elementos caracterizantes que llevaban a sostener que existía un sujeto de empresa, aún en la actividad de la persona humana, ¿sí? Pero claramente la unipersonal no está obligada a llevar libros contables, digamos, eh, como lo tiene que hacer una sociedad en los términos de la Ley General de Sociedades. Este es un tema discutible con la nueva redacción del Código Civil y Comercial en su artículo 320, 1320, pero en verdad la temática, la práctica normal hace que la empresa unipersonal, aquel que tiene un emprendimiento autónomo, independiente, no bajo la forma jurídica de una tipología de la 19550, sino de manera independiente, no lleva libros en realidad, y esta es la realidad que captura la ley de impuestos a las ganancias y es el motivo del práctico. ¿Cómo debemos liquidar una empresa unipersonal, un autónomo que tiene un negocio y de repente tiene que practicar la liquidación del impuesto a las ganancias? Si vamos al planteo, no sé si Gerardo vos lo tenés compartido pantalla, yo todavía no la puedo visualizar, ¿sí? Eh, ¿Está viendo la solución o el...? Deme un segundo. Sí, cómo no. Ahí lo Yo ve al planteo. no veo tu pantalla, pero no el Bien, planteo. bien. Un segundo, por favor. Sí, cómo no. A ver. Ahí. Ahí dice, ay, perfecto, ahora sí. Entonces vamos a la situación del planteo. El contribuyente es Cañete Guillermo, soltero sin hijos, me dice el planteo, es un dato para nosotros relevante en orden a que el impuesto a las ganancias considera deducciones personales del artículo 30. El planteo ya me dice que no tiene carga de familia. La actividad, fíjense, venta al por menor de madera y machimbres en un local propio ubicado en la provincia de Salta. Es una actividad unipersonal de la venta de madera. ¿Está bien? A los efectos de liquidación del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2021, siempre estamos parados en este ejercicio, 2021, le brinda la siguiente información y o documentación. Información y o documentación, porque en verdad, cuando aparece en el estudio o en la práctica el unipersonal, en verdad no lleva una contabilidad, no lleva registros contables, sino que aparece digamos, con comprobantes o con documentos que son reveladores de su capacidad contributiva, facturas de venta, facturas de compra, ticket de controlador fiscal, el boleto de compraventa de la camioneta, es decir, aparece con documentación, pero no con un sistema uniforme de contabilidad, tal cual lo veíamos en el práctico de balance impositivo y comercial, que creo que era el práctico 11. Acá la realidad es que necesita que el estudio contable o el contador, el profesional de ciencia económica, le arme la contabilidad. Y esto es un poco lo que vamos a ver cómo es la temática de este práctico, ¿no? Cabe aclarar, continúa diciendo el planteo, que los datos que se indican son netos de IVA, es decir, porque así lo exige para la liquidación del impuesto a las ganancias, que no se considere el impuesto al valor agregado, y se cumplió con lo previsto en la ley de activación y se actuó como agente de retención de impuestos a las ganancias, temas que lo vamos a ir aclarando en la medida que desarrollemos el práctico. Si ahora les parece, vamos a la presentación de la solución. Gerardo, ¿lo podés compartir al Excel? Perdón.
Y en verdad es Ahí una es. temática que ya lo conocen, porque creo que de alguna manera ya venimos trabajando con este esquema. ¿Cómo es el esquema de la solución? Tenemos los datos, cálculos e indicaciones, la normativa legal reglamentaria, es decir, cuál es el fundamento de la solución, ingresos de tercera categoría, egresos de tercera categoría, son los gastos deducibles, y acá aparecen dos columnas que son necesarias en la persona humana. La justificación, porque existen deducciones que no son salida de fondos, el uso o la no justificación, porque habrá gastos que no son deducibles, ¿sí? Deducciones generales, que también forma parte de la liquidación, y tengo el patrimonio al inicio, total, ¿sí? Y cuando decimos total es de la persona humana y la unipersonal, y después tenemos el patrimonio al cierre de la empresa y patrimonio al cierre de la persona humana. Es decir, vamos a distinguir lo que es el patrimonio de la unidad empresa y lo que es el patrimonio de la persona humana, porque en verdad es como que acá hay una dualidad de temas. Yo siempre doy el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el estudio contable, soy contador, y con lo cual imputaré rentas por cuarta categoría, pero supongamos que a la tarde tengo un pequeño negocio en el centro, se venta de zapatos, y la venta de zapatos está organizada como una empresa unipersonal. Entonces, cuando ingreso al negocio es como que ingreso a tercera categoría y voy a imputar las ventas de los zapatos por el devengado, voy a considerar todas las deducciones específicas de tercera categoría. Voy a deducir el sueldo del vendedor, las cargas sociales, etcétera, etcétera. Pero cuando voy al estudio, es la misma persona, pero que tiene otra actividad, ¿sí? Entonces acá hay un patrimonio que le va a pertenecer a la empresa, sea el stock de zapatos, estantería, la caja registradora, el controlador fiscal, el software, etcétera, etcétera. Ese sería el patrimonio de la empresa, y habrá un patrimonio personal, ¿sí? Vinculado a la actividad de cuarta y obviamente a la actividad que no está grabada, ¿no es cierto?, como persona física, que será la casa habitación, será el automóvil no afectado a la actividad, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a tener en la misma persona humana una especie de dualidad de patrimonio, ¿sí?, pero que perfectamente establecida por la ley, porque la ley lo que hace con la empresa unipersonal es como que creara una ficción, digamos. Dice, bueno, es un sujeto distinto, es el mismo sujeto, pero es distinto a los fines de la liquidación, distinto a los fines de la imputación de la renta, distinto en cuanto al tratamiento fiscal, pero es la misma persona, es el mismo quid, el mismo DNI, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con esta pequeña aclaración, yo les pido que vamos a la solución, que en verdad ya la conocen, pero era importante esta aclaración. Fíjense, cuando ya arrancamos la solución, la norma hace referencia al artículo 128 del decreto reglamentario. Me refiero al primer renglón de solución. ¿Por qué es importante este 128 del decreto? Porque me dice cómo debo determinar las ganancias para los sujetos que no llevan balance comercial. Es decir, sujetos que no tienen una registración contable, no están obligados a llevar libros de contabilidad, no llevan un diario, un mayor, un inventario de balances. ¿Por qué? Porque simplemente no están obligados. Entonces la ley, perdón, el decreto reglamentario, si ustedes desandan en la lectura de los incisos A, B, C y D, lo que hace es armar un cuadro de resultados, es armar una determinación impositiva tal cual la vamos a desplegar en este Excel que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, cuando no llevamos contabilidad tenemos que armar los ingresos, el costo de la mercadería vendida, los gastos deducibles, etc. Ahora, cuando llevamos contabilidad, y ahí vuelvo, hago link con el práctico 11, yo parto de una contabilidad armada y hago ajuste a ese resultado. Ajuste positivo o ajuste negativo, columna 1, columna 2, ¿se acuerdan? Vemos si hay diferencia de evaluación. Bueno, ¿qué representa la diferencia de evaluación? Un ajuste positivo o negativo, si hay un gasto no considerado, los honorarios del director, la gratificación del personal, los gastos de representación con los límites de deducción. Es decir, es otro mundo distinto. ¿Por qué? Porque parte de un resultado ya predeterminado. Acá, en la empresa unipersonal, sin libros de contabilidad, es como que tenemos que armar desde cero, y a partir de los ingresos, que es lo que interesa en materia fiscal, cuál va a ser la materia grabada. ¿Está bien? Bueno, Gerardo, te cedo la palabra para que empecemos a ver Profe, el práctico en cuestión. Sí, perdón. Hay una pregunta eh, ahí.
Sí, cómo no. Disculpe, en el caso de que lleve contabilidad, ¿puede optar por hacer el procedimiento como un ente que no lleva contabilidad? No, no, la verdad, porque si lleva contabilidad, entiendo yo que está enmarcado en la 19.550, por ejemplo, que sea una sociedad anónima. Ya está obligado por la ley comercial, por la ley general de sociedad, a llevar registros contables, digamos. ¿Está bien? Con lo Sí, cual esa obligación incita a su actividad, y lo que hace la ley de impuestos a las ganancias, se pagan de dos situaciones. Y si usted lleva contabilidad, ¿está obligado? Sí. Entonces el procedimiento de liquidación es este. Si usted no lleva porque no está obligado, ¿sí? Entonces el procedimiento es este que vamos a ver ahora. Pero alguien que lleva contabilidad no puede optar por dejar de llevarla, ¿estamos? Porque es una obligación legal, digamos. Y esa realidad la captura la ley de impuestos a las ganancias en su decreto reglamentario y distingue. Fíjense, el 128 dice: determinación de la ganancia sujeto sin balance comercial, y en cambio el 127 del decreto, determinación de la ganancia neta sujetos con balance comercial. Lo distingue perfectamente. claro. Si estoy en el 127, es prácticamente lo que hicimos en el práctico 11, ¿sí? Y si no Bien, lleva contabilidad, estamos en el 128. Acá hay una cuestión aparte, que no la quiero complejizar, pero el Código Civil Comercial de la Nación de agosto del 2015 obliga a sujetos empresarios a llevar contabilidad. ¿Estamos de bien, acuerdo? gracias. En la práctica esto no está ocurriendo exactamente así, con lo cual partimos de este supuesto que en verdad no lo está llevando. ¿Está bien? Muy bien, pero haber aclarado su duda y así avanzamos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos al planteo, punto 1. En el cuadrito tenemos un cuadrito de los ingresos por venta de madera y machimbre devengados en el 2021 por un total de 1.309.000, a cobrar al 31 del 12 del 2020, o sea, al cierre del ejercicio anterior, 92.000 pesos, y a cobrar al 31 del 12 del 2021, al presente ejercicio, 85.000 pesos. Bien, entonces vamos a la solución. Podemos ver por la ley el artículo 55 y el segundo párrafo y el DR del 128, tenemos los ingresos de tercera por 1.309.000 pesos que van a la columna de ingresos de tercera, ¿sí? Y tenemos un saldo a cobrar del año pasado de 90.000 pesos, 92.000 pesos, ¿sí? Que va al patrimonio al inicio del ejercicio. Y al cierre, 85.000 pesos, ¿sí? Al cierre, al patrimonio de la empresa, 85.000 pesos. Seguimos con el planteo. En el punto 1.2, se informa que las ventas de la última semana de diciembre de 2021 no consideran los descuentos otorgados según costumbre en plaza, por la suma de 15.000 pesos, debido a inconveniente en el sistema informático que no permitió la emisión de las respectivas notas de crédito. Sin embargo, en los créditos a cobrar al 31 del 12 del 2021 sí se contempló dicha situación. Bien, entonces en el punto 1.2 del planteo tenemos descuentos otorgados sin nota de créditos emitida, ¿sí? Con lo cual hemos dicho que tenemos un crédito fiscal de IVA pendiente. Bien, descuentos otorgados, vamos a descontar las notas de crédito por los descuentos, que son los 15.000 pesos, ¿sí? Y el patrimonio al cierre nos va a quedar el IVA que está pendiente. Como no hemos emitido factura, no hemos generado ese IVA crédito fiscal, ¿sí? No sé si quiere agregar algo, contador. No, está perfecto, Gerardo.
avancemos bien, y bien. después hacemos algunas Bueno, aclaraciones de corresponder. Dale. bueno, listo, gracias. 1.3. En el total de cuentas a cobrar del año 2021 se incluyen 4.000 pesos de un cliente, 4.000 pesos de un cliente con intimaciones devueltas por el correo con domicilio desconocido. Ha suspendido sus operaciones comerciales con dicho cliente. A su vez, contrató un estudio de abogados para que gestione las morosidades y los califica como malos créditos, con escasas posibilidades de cobro. Atento que hace 4 meses el deudor permanece como desempleado, periodo coincidente con la morosidad incurrida y sin perspectivas de empleo formal. El contribuyente no utiliza el sistema de la previsión. Denme un segundo. Vamos a la solución. Deudores considerados como malos créditos, ¿sí? No cumple con los requisitos, con los índices del artículo 217 del decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, vemos que el contribuyente no utiliza el previsión, entonces lo califica como malos créditos. Si vamos al decreto reglamentario y leemos en el artículo 214, se los voy a leer. Decreto reglamentario 214. Créditos dudosos e incobrable opción. A los fines dispuestos en el inciso B del artículo 91 de la ley, es procedente la deducción por castigo sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza. Una vez que el contribuyente hubiese optado por el sistema de previsión, su variación solo será posible previa autorización de la AFIP. Por eso lo ponemos como egreso, porque se supone, porque ya hemos contratado, no se cumplen los índices de incobrabilidad, pero por el 214 hacemos la opción de deducirlos como egreso de tercera categoría. Y al patrimonio al cierre, negativo, ¿sí? Como un pasivo, ¿sí? Como un pasivo, los 4.000 pesos. El contribuyente no utiliza el sistema de la previsión. Bien, vamos al punto 2. No sé si quiere agregar algo del punto 1, contador. No, salvo que si haya pregunta en el chat, pero me parece que es un tema que ya vimos. No hay. Sí, sí lo perfecto. vimos, hubo una clase. Sí, Tema creo de que es un los tema conocido y es un repaso en verdad de este tema, pero en principio te diría que no. Avancemos en todo caso, después hacemos algunas aclaraciones pertinentes. Bien, gracias. Bárbaro. Vamos al planteo, al punto 2, información de costos. Stock 2.1, stock al cierre del ejercicio anterior, valuados según impuesto a las ganancias, 80.000 pesos. De las registraciones efectuadas al libro IVA compras, surge lo siguiente. Tenemos en el cuadro, compra de madera machimbre de vengados en el periodo 2021, 543.860 pesos. ¿Sí? Adeudado al 31 del 12 del 2020, 93.900, o sea, al cierre del ejercicio anterior, inicio de este ejercicio, y ahora tenemos adeudado al 31 del 12 del 2021, al periodo que estamos liquidando, 121.200 pesos.
De la planilla de control de stock valuado a precio de compra se relevaron los siguientes destinos durante el ejercicio fiscal que difieren de las ventas comerciales y responden a 2.4. 11.000 pesos de madera retirada de la comercialización y destinada a la fabricación de pallet para exhibir machimbre y cuya vida útil no excede al año. El precio de venta de la mercadería retirada es de 12.500 pesos. Bien, vamos a determinar el costo de venta en el planteo. Vamos a determinar el costo de venta. Existencia inicial más la compra menos la existencia final. ¿Sí? Entonces, de existencia inicial tenemos por el punto 2.1, tenemos los 80.000 pesos. Los 80.000 pesos, ¿sí? Los 80.000 pesos, que son el patrimonio al inicio. Bien. Total existencia inicial, 80.000 pesos. No hay nada que agregar o sacar. Del punto 2.2, tenemos las compras de madera machimbre, los 543.860 pesos, ¿sí? Se compró madera machimbre, 543. El flete de compra de esa madera, que lo agregamos, es de 16.800 pesos. 16.800 pesos. Y luego tenemos las compras destinadas a la fabricación del pallet. Nosotros hemos hecho de las compras de madera, hemos retirado, ¿sí? Para la comercialización y lo destinamos para fabricar un pallet para exhibir los machimbres, ¿sí? Entonces, la vida útil es de menos de un año. Entonces, restamos los 11.000 pesos, restamos de las compras 11.000 pesos. Vamos completando el cuadrito, lo ponemos como egreso, ¿sí? Ponemos como egreso. Tenemos la compra de madera machimbre, recordemos que al inicio teníamos 93.900 pesos, ¿sí? Y al cierre teníamos 121.200 pesos. ¿Sí? Es el 2.4, vamos al 2.5. Tenemos 8.000 pesos de machimbre retirado por el señor Cañete para techar una galería de su casa habitación. El precio de venta de la mercadería retirada es de 9.500 pesos. Lo que hace el señor Cañete, retira machimbre para hacer un arreglo personal. Entonces, es un retiro particular que hace el señor Cañete. Entonces, de estas compras tenemos 0 y tenemos una venta, con lo cual, acá lo que tenemos en realidad es una venta del señor Cañete, lo imputamos como ingresos de tercera categoría. Y está justificado, es un uso y que está justificado. Es un uso del señor Cañete. Luego se hace un inventario al cierre del ejercicio de la madera machimbre y surge de evaluación impositiva el 2.6, 90.000 pesos, de existencia final de madera machimbre, 90.000 pesos, 90.000 pesos. Luego tenemos del inventario físico practicado, se detectó una partida de machimbre que se encontraron torcidos por la humedad sufrida. Dicha partida fue valorizada junto con la mercadería en buen estado con un costo de 7.200 pesos. Su valor probable de realización menos gastos de venta al cierre era de 4.000 pesos.
con posterioridad al cierre, o sea, el 15/1 del 2022, se identifica dicha partida vendida por un importe de 3.800 pesos. Y acá nos vamos a detener, vamos a ir a leer el artículo 147 del decreto reglamentario, donde nos dice, evaluación, otras disposiciones. Cuando los sujetos que deban evaluar mercadería de reventa en razón de la gran diversidad de artículos tengan dificultades atendibles para aplicar el sistema previsto en el inciso A del artículo 56, podrán aplicar al efecto el coste en plaza. Y acá viene lo importante. Cuando se trate de bienes de cambio, excepto inmuebles, fuera de moda, deteriorados, mal elaborados, que hayan sufrido merma o perdido valor por otras causas similares, estos podrán evaluarse al probable valor de realización menos los gastos de venta. Y al cierre del ejercicio, las ventas, ¿sí?, su valor probable de realización menos gasto de venta al cierre era de 4.000 pesos. ¿Sí? Entonces, la mercadería deteriorada e inventariada la sacamos de la existencia final, ¿sí?, de los 90.000, la sacamos, ¿sí?, y el valor de realización al 31 de diciembre del 2021 es de 4.000 pesos. Es el valor probable de realización. Bien. Siguiendo con el planteo, punto 2.8, durante el ejercicio realizó la donación de madera machimbre, a un sujeto exento y sin certificado emitido por AFIP, que permita la deducción por el artículo 85, inciso C, de la Ley de Impuesto a la Ganancia. Se donó mercadería adquirida durante el ejercicio a un costo de 2.800 pesos y cuyo precio de venta era de 3.500 pesos. Acá hay una donación a un sujeto sin constancia de exención, no incluida en el recuento físico, ¿sí? No incluida en el recuento físico. En el inventario no se contó esta donación que se hizo, que se realizó. Entonces, podemos ver que es un ingreso de tercera categoría por 3.500 pesos. Ingreso de tercera categoría por 3.500 pesos. Que es no justificado. Entonces ya podemos decir que la determinación del costo de venta es la existencia inicial más las compras menos la existencia final, es de 542.860. ¿Sí? 542.860. Determinamos el costo de venta, así como decía hace rato el contador, aplicando el decreto reglamentario, el artículo 128, inciso B, y determinamos el costo de venta. Bien. Siguiendo con el planteo, vamos al punto 3. Al punto 3, información de gastos. Información de gasto. Bien. Gastos de librería y correo. ¿Hay alguna pregunta en el chat, contador? Perdón, Gerardo, justo te iba a interrumpir.
Hay Sí. una pregunta en el punto 2.4, dice Sebastián, si la vida Sí. útil fuese mayor a un año, ¿cómo se procedería? Obviamente, en este punto, si la vida útil fuese mayor a un año, supuesto que lo tenga así, se tendría que activar y se lo deduciría vía amortización a este bien, ¿no es cierto? ¿Está bien? Este sería el tratamiento, porque ya no pasaría, de bien de cambio pasaría a tener el tratamiento de un bien de uso. Y el bien de uso solamente se deduce vía el mecanismo de la amortización, ¿está bien? Que tiene el artículo de ley impuesto a las ganancias, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, el mecanismo sería ese. Acá nosotros tomamos el supuesto de que, bueno, la vida útil de este machimbre, por el tipo de calidad de material y demás, se consume en el mismo año, pero en verdad, si pasaría a tener una vida útil mayor, debería tener el tratamiento de un bien de uso y se amortizaría en función de la vida útil asignada a ese bien. Esta es un poco la cuestión que tenemos que plantear, ¿no es cierto? Bien. Así que bueno, Bueno. si quedó aclarada la pregunta, avanzamos, Gerardo. Bien, seguimos con el punto 3, la información de gastos. Gastos de librería y correos, 1.850 pesos, ¿sí? 1.850 pesos, es un egreso de tercera, es un egreso de tercera categoría, ¿sí? Luego tenemos, siguiendo con los gastos, teléfono fijo, 4.200 pesos, teléfono celular, 5.040 pesos, estimado el contribuyente, un 50% vinculado a la actividad y otro 50% para uso personal. Deudas por facturas no vencidas de teléfono fijo de diciembre de 2021 de 420 pesos. Entonces, vamos a la registración, a la imputación del gasto de teléfono fijo y celular. Tenemos los 4.200 del teléfono fijo, más el 50% de los gastos en el celular, ¿sí? Son 6.720. Tenemos 2.520 pesos de uso y los 420 pesos que tenemos de facturas no vencidas de teléfono fijo de 420 pesos, que eso lo reflejamos al patrimonio al cierre de la empresa. Bien. Luego tenemos acá lo importante: honorario de estudio contable, profesional monotributista, 1.500 pesos por mes, se adeuda el periodo 12 del 2021. Tenemos los honorarios del profesional monotributista, ¿sí? Son los 18.000 pesos, que serían los 1.500 pesos mensuales, ¿sí? Recordemos que estamos en la imputación del devengado, ¿sí? Estamos en tercera categoría. Y tenemos un patrimonio al cierre, ¿sí?, de 1.500 pesos. Siguiendo con los gastos, tenemos gasto de combustible y lubricante del camión de reparto, indicado en el punto 5.2, por 22.000 pesos. Seguro y patente 7.200, suma que incluye 500 pesos de seguro a devengarse en enero del año siguiente. Entonces tenemos los combustibles y lubricantes del camión de reparto, es un egreso de tercera categoría, ¿sí? Un egreso de tercera categoría. Tenemos el seguro y patente del camión de reparto, son los 7.200 pesos, ¿sí?, menos los 500 pesos de seguro que se devengará en enero del 2022. Tenemos en total egreso del periodo que estamos liquidando, 6.700 pesos, y tenemos 500 pesos como patrimonio al cierre de la empresa. 500 pesos positivo. Bien.
Concluimos con el punto 3, vamos al punto 4, que habla sobre la información de las obligaciones laborales, previsionales e impositivas. Tenemos un detalle de los sueldos netos que incluyen el segundo SAC, que tiene una llamadita A, ¿sí? Devengados por 96.000 pesos, adeudado al 31 del 12 el ejercicio anterior, 7.200 pesos al cierre, y adeudado en este ejercicio 8.000 pesos. La llamadita A se informan los sueldos a valores netos de aporte y en consecuencia las obligaciones previsionales se informarán por los montos totales involucrados, aportes y contribuciones. Bien, tenemos el formulario 931, SIPA, obra social, ART, seguridad, obligaciones, cuotas sindicales, etc. Por 37.440 pesos, devengado en el periodo, y adeudado al 31 del 12 del 2020, 2.800 pesos. Y adeudado al 31 del 12 del 2021, 3.300 pesos. Tenemos el 4.3, una multa al artículo 38, la ley 11.683, abonada, devengados 200 pesos. No tenemos nada de deuda respecto a ese concepto. Luego el 4.4, impuesto a la actividad económica y TIC, 31.005 pesos, adeudado al 31 del 12 del 2020, 2.000 pesos, adeudado al 31 del 12 del 2021, 4.500 pesos. Resolución de terminación de oficio recurrida, DGR, Salta, tenemos una llamadita B, devengados por 9.320 pesos, no tenemos deuda en el ejercicio anterior ni en el presente. La llamadita B dice, corresponde a una diferencia de impuestos resultante de la fiscalización efectuada por los periodos de enero a julio de 2021. Al cierre la resolución se encontraba impugnada con un recurso en sede administrativa. Un segundito. Creo que ya están todos ingresados. Bueno, vamos a la solución. Vamos a la solución. Información laboral, previsional e impositiva. Tenemos sueldos netos por 96.000 pesos, que es un egreso de tercera categoría, ¿sí? Tenemos el patrimonio al inicio, 7.200 pesos, que era la deuda, y los 8.000 pesos al cierre. Luego tenemos la DJ del 931, cuota sindical, etcétera, son gastos, ¿sí? Que conforman el egreso, es un egreso de tercera categoría. Tenemos 2.800 que debemos al inicio, y al cierre 3.300 pesos. Tenemos la multa al artículo 38 de la ley 11.683, ¿sí? Por 200 pesos, que es por el artículo 227, el decreto reglamentario, es no deducible, con lo cual vamos a la columna de uso y no justificativo, ¿sí? Es no deducible. Vamos al artículo 227, el decreto reglamentario, a modo de ejercicio. Dice, pago de impuesto por cuenta propia de terceros. Cuando el pago del impuesto se... Bien, vamos al párrafo 227, al primer párrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de este reglamento, respecto de la deducción de los intereses de prórroga, para establecer la ganancia neta imponible, los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios, excepto los intereses a que se refiere el artículo 37 de la ley 11.683. Entonces,
Este es una multa al artículo 38 de la ley 11.683, es no deducible, lo ponemos como uso no justificativo. Siguiendo con el planteo, punto 4.4, tenemos impuesto a la actividad económica y TIC por un total de 31.005 pesos, ¿sí? Con un saldo al inicio de 2.000 pesos, ¿sí? Y un saldo al cierre de 4.500 pesos. Tenemos el punto 4.5, la resolución de determinación de oficio recurrida a la DGR, ¿sí? Por 9.300 pesos, ¿sí? Por 9.300 pesos, ¿sí? Artículo 24, séptimo párrafo, está no firme, entonces va 0. No deducimos, no es un egreso, se encuentra no firme y los saldos al inicio y al cierre de 0. Siguiendo con el planteo, al punto 4.6 tenemos un cuadrito donde vemos el impuesto a las ganancias del 2020, impuesto a las ganancias del 2021. Bien, entonces tenemos determinado y abonado a su vencimiento 10.100 pesos para el 2020. Para el 2021, 0. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, pago a cuenta, 280 pesos para el 2020, 450 pesos para el 2021. Retenciones a las ganancias para el impuesto a la ganancia 2020, 2.200 pesos y 2.300 pesos para el periodo 2021. Anticipos a la ganancia del 1 al 4 pagado en el ejercicio, 3.600 pesos para el impuesto a la ganancia 2020 y 6.096 pesos para el impuesto a la ganancia 2021. Anticipo quinto pagado en el ejercicio siguiente, los 900 pesos. O sea, se pagó en 2021, ¿sí? Y el impuesto a la ganancia para el periodo 2021 se pagó, los 1.524 se pagó en 2022. Vamos a la solución. Impuesto a la ganancia 2020. Tenemos el impuesto a la ganancia determinado 2020 fue 10.100 pesos. Es no deducible, entonces un uso o no justificativo. Vamos al impuesto a los débitos y créditos pago a cuenta 2020, 280 pesos, ¿sí? Retenciones 280 pesos de los impuestos a las ganancias, al impuesto a los débitos y créditos bancarios pago a cuenta 2020, es un patrimonio al inicio, un saldo del patrimonio al inicio. Tenemos las retenciones a la ganancia 2020 o retenciones por 2.200 pesos, es un saldo al inicio de 2.200 pesos. El anticipo 1 a 4 del 2020, ingresado al 31 del 12 del 2020, ¿sí? Por 3.600 pesos. 3.600 pesos, patrimonio al inicio. Les recuerdo que los anticipos son 5 anticipos, ¿sí? Son 5 anticipos que se cancelan en el año 4, en el año en curso y 1 al año siguiente. Esa es la operatoria que tiene actualmente, es la forma de ingresar los anticipos. Por eso es que tenemos 4 en el 2020 y 4 en el 2021. Ahora vamos al periodo 2021. Impuesto a las ganancias 2021,
Estamos en la solución. Estamos en la solución. Impuesto a las ganancias 2021, tenemos impuesto a los débitos y créditos bancarios, pago a cuenta, 450 pesos. 450 pesos, ¿sí? Que es patrimonio al cierre, y acá es donde hacía hincapié el contador, teníamos, eso lo ponemos en la columna de patrimonio al cierre personal, ¿sí? Personal. Las retenciones del 2021, retenciones 2021, 2.300 pesos, ¿sí? Lo ponemos al cierre, el patrimonio al cierre personal, ¿sí? Y los anticipos del 1 a 4, anticipo 1, 2, 3 y 4, pagados en el 2021, ingresados al 31 del 12 del 2021 por 6.096 pesos. Eso va en el patrimonio al cierre personal. ¿Sí? Ahora, eso con impuesto a las ganancias. Luego tenemos en el planteo otro detalle, el punto 4.7, que tenemos determinado y abonado a su vencimiento, con una llamadita A que dice impuesto a los bienes personales 2020 vinculado con bienes que producen ganancia y vinculado con bienes que no producen ganancias por 900 pesos. Entonces, tenemos para el impuesto a los bienes personales 2020, tenemos 7.000 pesos, y para el impuesto a los bienes personales 2021, 0. Tenemos anticipo del 1 al 4 pagados en el ejercicio, para los impuestos a los bienes personales 2020, 2.440 pesos, ¿sí? Y en 2021, 5.600 pesos. Anticipo quinto, pagado en el ejercicio siguiente, son 610 pesos para el impuesto a los bienes personales 2020, y para el impuesto a los bienes personales 2021, 1.400 pesos. Vamos a la solución, ¿sí? Vamos a la solución, tenemos impuesto a los bienes personales 2020, recordemos que está el que está vinculado, 6.100 pesos, está vinculado a los bienes que generan ganancia, ¿sí? Va en deducciones generales, lo podemos deducir, ¿bien? Es una deducción general. Impuesto a la... ¿Me permití una interrupción, puede ser? Sí, por favor. Sí, Bueno, en pensaba que iba verdad, rápido. aclarar simplemente, porque creo que los chicos no vieron impuesto a los bienes personales todavía. Bien, Impuesto a bien, los bienes contado. personales es un impuesto que grava el patrimonio de una persona. O sea, saca una foto en determinado momento, que es el 31 de diciembre de cada año, y determina en base a la sumatoria del patrimonio, la casa, el auto, el cepillo de dientes, las acciones, suma todo el patrimonio valuado impositivamente según la ley de bienes personales, ley 23.966, que lo vamos a ver más adelante, pero en verdad está diseñado para gravar el patrimonio de la persona física, ¿está bien? El patrimonio de la persona humana o de la sucesión indivisa. Y en consecuencia, lo que se plantea acá es que si es un impuesto que grava bienes, ¿qué bienes grava? Si grava bienes que producen ganancias, entonces esa porción es deducible del impuesto a las ganancias. Ahora, si ese impuesto patrimonial grava bienes que no producen ganancia, esa porción del impuesto a los bienes personales que se paga, al estar gravando bienes que no producen ganancia, no se produce la causalidad del artículo 83 de la ley de ganancia, es decir, no está destinado a obtener, mantener o conservar fuente productora, con lo cual esa porción sería un uso de la ganancia, por ejemplo. ¿Está bien? Este planteo que estamos formulando en este caso es otro impuesto, ¿no? Digamos que viene también de una ley federal, de una ley nacional, pero está gravando bienes que producen o bienes que están afectados a la producción de impuestos a las ganancias. Por eso esa porción
que dice vinculado con bienes que generan ganancia. Esa porción es deducible, digamos, en la determinación del impuesto. Salvando la distancia, yo siempre digo, bueno, si yo tengo un inmueble que produce renta de primera categoría, el impuesto inmobiliario, si yo lo pagara como propietario, sí lo puedo deducir, porque es un impuesto que está gravando a un bien que produce ganancia gravada. Salvando la distancia sería la misma situación. ¿Por qué? Porque el impuesto inmobiliario es también un impuesto patrimonial. Si ustedes recuerdan, de derecho tributario, cuando analizamos cuáles son las distintas capacidades contributivas del contribuyente, siempre decimos que se manifiestan de tres maneras: a través de la renta. Entonces, la legislación grava esa renta a través, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia obviamente toma la pauta de ganancia neta, pero grava la ganancia. Otra forma de exteriorizar era el consumo. Ese consumo se grava con el impuesto al valor agregado. Y la tercera forma de exteriorizar riqueza o capacidad contributiva era el patrimonio. Y hay impuestos diseñados para gravar el patrimonio. Uno de ellos es el impuesto a los bienes personales. Otro, el impuesto inmobiliario. Pero en verdad, esos impuestos, si están afectando, si están gravando bienes que producen ganancia, esa porción, ese porcentaje, es totalmente deducible como deducción general, bien lo decía Gerardo, del propio impuesto a las ganancias. Y esta es la cuestión que estamos analizando en este punto. Por eso es como que segmentamos qué parte del impuesto a los bienes personales están afectados a bienes que producen ganancias, qué parte no. ¿Está bien? Ese es un poco el planteo, pero quería hacer esta pequeña introducción, atento a que los chicos todavía no vieron este impuesto, que bueno, por eso la cuestión del planteo, ¿no? Eso era todo, Gerardo. Bien, contador, bien, de 10. Bárbaro. Siguiendo con lo vinculado con bienes que no generan ganancia por 900 pesos, eso va a ser un uso, no justificación. ¿Sí? Y luego tenemos los anticipos. Los anticipos, ¿sí? 1 a 4 pagado en el ejercicio, ¿sí? Por 2.000, ingresados al 31 del 12 del 2020 por 2.440 pesos. ¿Sí? Eso al inicio del ejercicio 2021. Vamos al impuesto a los bienes personales 2021, la segunda columna. Tenemos anticipo del impuesto de bienes personales ingresados al cierre, son los 5.600 pesos. 5.600 pesos, que lo ponemos como al patrimonio al cierre personal. ¿Sí? Bueno. ¿No quiere agregar algo más, contador? Seguimos con el punto 5, que los bienes de uso. No hay preguntas en el chat. Bien, perfecto. Gracias. El punto 5, bienes de uso, tenemos equipo de PC, adquirido el 7 de abril del 2017, el valor de adquisición 3.000 pesos, vida útil 3 años. Y tenemos un camión Kia, modelo 2016, que lo habíamos mencionado en la información de los gastos, por modelo 2016, que se adquirió en febrero, el 2 de febrero del 2018, por un valor de adquisición de 120.000 pesos y la vida útil es de 5 años. Tiene una llamadita, le tenemos que aplicar el coeficiente de actualización, que desde febrero del 2018 al 2021 fue de 1,8345. Ese es un dato que vamos a utilizar para el cálculo, ¿sí?, de la amortización. Vamos a calcular la amortización, ¿sí? Podemos ver que los equipos de PC nosotros hemos adquirido en abril 2017 y estamos liquidando 2021. Está totalmente amortizado, lo cual
tenemos egreso 0, ¿sí? Justificado 0, tenemos patrimonio al inicio total, 3.000 pesos, y patrimonio al cierre de la empresa, 3.000 pesos. Esto viene dado, ya lo vimos en un práctico anterior, por la RG 2527. ¿Sí? La RG 2527, que determina la evaluación de los bienes de uso. Amortización camión Kia modelo 2016, adquirido en febrero del 2018. Vamos a calcular la amortización. Recordemos que tiene 5 años de vida útil, ¿sí? Entonces la amortización es 44.028 pesos, que está justificado, ¿sí? Que está justificado. Entonces el patrimonio al inicio, 120.000 pesos, y al cierre, 120.000 pesos. Es el valor del camión. Tenemos otros bienes y deuda. Pasamos al punto 6. Otros bienes y deudas. Vamos al planteo afectados a la actividad. Tenemos dinero efectivo al inicio por 130.000 pesos. Según la DJ, el impuesto a las ganancias, 130.000 pesos. Saldo al 31, el 12, el 2021, 5.000 pesos. Cuenta corriente bancaria, que tiene una llamadita a, tenés saldo al 31, el 12, el 2020, 17.000 pesos, y saldo al 31, el 12, el 2021, 35.000 pesos. Plazo fijo, B, 0 al inicio, y 18.500 pesos al final, que hemos constituido. Entonces, la llamadita A se informa un total de 620 pesos de impuesto a los débitos y créditos bancarios incurrido durante el ejercicio, suma de la que ya excluyó el monto tomado como pago a cuenta, ver punto 4.6, es el pago a cuenta. Por otro lado, el total de intereses y comisiones bancarias totalizó la suma de 1.200 pesos. Y la llamada B, colocado el 7 del 11 del 2021 a 30 días con excedentes de la explotación, percibiendo a su vencimiento intereses por 123 pesos, renovación del capital por 30 días más, lo que genera un interés de 130 pesos. Vamos a la solución. Tenemos el dinero en efectivo, los 130.000 pesos que están al inicio y los 5.000 pesos que tenemos al cierre. Luego tenemos la cuenta corriente bancaria, tenemos los gastos deducibles y las comisiones bancarias, ¿sí? Tenemos los 620 pesos más los 1.200, son 1.820 pesos como egreso de tercera categoría, ¿sí? Tenemos los 17.000 pesos al inicio, ¿sí? Que vienen del planteo, y tenemos los 35.000 pesos al cierre del ejercicio. Luego tenemos un plazo fijo, que tenemos los intereses de vengado y cobrado, que son los 123 pesos, ¿sí? Como ingreso de tercera categoría, ¿sí? Y tenemos al inicio 0, y al cierre tenemos constituido 18.500 pesos en plazo fijo. Plazo fijo, intereses de vengado y no cobrados, del 07 al 31 del 12 del 2021, son los 130, ¿sí? Acá lo que estamos sacando son los intereses, ¿sí? Tenemos intereses no cobrados, 104 pesos, 104 pesos, disculpen, 104 pesos. Son los 130 dividido 30 por 24. Tenemos patrimonio al cierre, figura al cierre porque no está cobrado. Bien, los 104 pesos.
Vamos al planteo, otros datos. Gerardo, si me permite una aclaración, ¿puede ser? Sí, por favor. Bueno, acá en verdad, claramente la unipersonal ha decidido constituir inversiones financieras, en particular las colocaciones en plazo fijo, digamos, ¿no es cierto? Esto está dentro del patrimonio de la unipersonal y en consecuencia está dentro del sujeto empresa. Y como bien dice el comentario de norma legal y reglamentaria, pierde la exención del artículo 26, inciso H. ¿Por qué? Porque al ser la colocación realizada por la empresa unipersonal, resulta de aplicación el artículo 108, inciso A. Ustedes recuerdan, que entiendo que ya lo vieron en teoría, que hay un capítulo especial en la ley de impuestos a las ganancias que es el ajuste por inflación impositivo. ¿Está bien? El ajuste por inflación impositivo comienza en el artículo 105 y ahí dice quiénes son los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación impositivo. Y entre ellos está el sujeto empresa, claramente. Está la unipersonal. Pero al enrolarse en ese capítulo, que tiene beneficios porque implica ajustar el resultado por inflación, pierde ciertos beneficios y esa pérdida de beneficios está nominada en el artículo 108, en particular el inciso A, porque el 108, inciso A, dice que el sujeto empresa que practica el ajuste por inflación impositivo pierde ciertas exenciones, entre ellas el artículo 26, inciso H. Es decir, que dado que la colocación de este capital financiero o plazo fijo que genera interés está hecho en cabeza de un sujeto empresa que practica el ajuste por inflación impositivo, no le resulta de aplicación la exención del 26H. Por eso aparece acá como un ingreso grabado. Aparece claramente como un ingreso grabado, el cual y cuyo patrimonio final formará parte del patrimonio del sujeto empresa. Ahora, distinto es si doña Rosa, persona humana, hace una no empresa, hace una colocación financiera en un banco y percibe intereses. Esos intereses de plazo fijo están exentos por aplicación del artículo 26, inciso H. Obviamente, plazo fijo en pesos, sin cláusula de ajuste, bueno, con todos los aditamentos que ustedes ya conocen. Esta aclaración es importante porque la unipersonal, en la medida que haga colocaciones financieras, va a perder todas las exenciones que están nominadas en el 108. ¿Está bien? Acá el planteo es como que dice que la colocación la genera desde la empresa unipersonal, pero perfectamente podría suceder, no lo dice el planteo, pero yo lo agrego a los fines de graficar este esquema, que nuestro contribuyente, que se llamaba Guillermo Cañete, a lo mejor tenga otros ingresos, por ejemplo, de una profesión, y con el producido de la profesión, que es de cuarta, haga la colocación de un plazo fijo, y ese plazo fijo genera intereses. Ese interés estará exento por la aplicación del artículo 26, inciso H, porque no tiene nada que ver con la actividad unipersonal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que acá la distinción es muy tenue, si ustedes quieren, pero en verdad yo debería tener, diría, una contabilidad medio que separada. ¿Por qué? Porque si los excedentes que yo coloco de la unipersonal me hacen perder la exención, no sucedería lo mismo si los excedentes de la actividad profesional me permiten esos excedentes generar un plazo fijo y en consecuencia tomar la exención del 26H. Son, vuelvo a decir, dos mundos distintos que necesitan ser separados o aclarados en algún punto en nuestro papel de trabajo y también en la contabilidad, entre comillas, digamos, de este contribuyente. Digo contabilidad porque estamos partiendo del supuesto que no lleva libros, pero en verdad debe tener un sistema que permita distinguir un centro de imputación respecto de otro, porque uno tiene un beneficio que la empresa unipersonal en este caso lo perdiendo. ¿Está bien? Bueno, esa aclaración nada más, Gerardo, para completar el tema que vos ya diste. Bien. Pasamos al punto 7, otros datos. ¿Sí? Vamos al planteo. Abonó 12.000 pesos correspondientes a sus obligaciones previsionales como trabajador autónomo de enero a marzo de 2021 y 105 pesos por intereses resarcitorios. Al 31 del 12 mantiene una deuda de 36.000 pesos correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2021. No existe constancia a la fecha de la presentación de la declaración jurada
de la regularización de estas obligaciones. En todos los casos, los importes regularizados y o cancelados son coincidentes con los publicados por AFIP para el periodo indicado. Bien. Vamos con este egreso autónomo, 12.000 pesos que se cancelaron, que corresponden de enero a marzo. ¿Sí? Lo deducimos como deducción, lo imputamos como deducción general. ¿Sí? Luego tenemos los intereses pagados, ¿sí? Intereses pagados, 105 pesos. Como me atrasé, tuve que pagar intereses resarcitorios por 105 pesos. Bien. Seguimos con el planteo, vamos al 7.2. Durante el ejercicio, el señor Cañete adquirió moneda extranjera, comprando el 15 de octubre del 2021 la cantidad de 4.000 reales a un valor de 18 pesos por real. Es un supuesto. Impuesto país, 30%, según ley 27.541, que le cobraron 21.600 pesos. Una percepción de la RG 4.815 del 35% sobre la opción impuesto país, ¿sí? Por 25.200 pesos. Viajó al exterior en noviembre de 2021 y por cuestiones de salud anticipó su regreso, quedándose con 1.500 pesos reales, 1.500 reales sin gastar. La cotización al cierre es de 18 pesos con 50 por real. Vamos a la solución. Tenemos la moneda extranjera que adquirió 4.000 reales para hacer un viaje, ¿sí? De los cuales pagó un impuesto país por 21.600 pesos, 21.600 pesos, ¿sí? Que es un uso no justificativo, ¿sí? ¿Sí? Que son los 4.000 pesos por 18 pesos, que es el valor del real, por el 30%, son 21.600 pesos, un uso no justificativo. Percepción RG 4.815 por 25.200 pesos, que son los 4.000 reales, por 18 pesos, por el 35%. ¿Sí? Que figura al patrimonio al cierre, ¿sí? Personal, es una percepción, o sea, tenemos algo a cuenta. Entonces, tenemos lo que se utilizó en el viaje al exterior, que son los 2.500 pesos. Recordemos que a él le quedó un saldo de 1.500 pesos. Entonces, son 2.500, cotización a 18 pesos, son 45.000 pesos. 45.000 pesos de uso del señor Cañete en el viaje. Y en el patrimonio al cierre, recordemos que él se tuvo que regresar por un tema de salud, ¿sí? El valor de los 1.500 pesos, ¿sí? Son a 18 pesos. Recordemos la aplicación de la RG 2527, ¿sí? La evaluación son 27.000 pesos, que es el valor al costo. ¿Bien? Entonces, $27.000 pesos. Y acá los 25.200 de la percepción la marcamos. Bien. Vamos al 7.3, el patrimonio total del planteo, el patrimonio total del contribuyente al 31/2/2020 asciende a 344.620 pesos, según surge la declaración jurada 2020.
El 7.4, excepto lo indicado en todos los puntos precedentes, no existían importes pendientes de pago ni al 31 del 12 del 2020 ni al 31 del 12 del 2021. Se informa además que el ajuste por inflación impositivo 2021 es de 6.600 pesos. Bien, 6.600 pesos. Vamos a la solución. Vamos a la solución, el ajuste por inflación, registramos el ajuste por inflación, positivo, por 6.600 pesos, y recordemos que lo tenemos que dividir en un sexto, es el que podemos tomarlo, lo tomamos como un ingreso, y que está no justificado. Bien, hacemos las sumas correspondientes, los totales, 1.308.327, menos los egresos, 823.423, justificado 44.028, uso y no justificado 94.420, deducciones generales 18.205, patrimonio al inicio total, que viene del planteo del 7.3, 344.620, y patrimonio al cierre de la empresa 214.134, patrimonio al cierre personal 66.646 pesos. Ingreso menos egreso 484.904. Vamos a la determinación del impuesto a las ganancias. Perdón, Gerardo, si me permite un segundo. Antes de agregar, sí. Perfecto. Vuelvo un minutito al ajuste por inflación impositivo del 2021. Sí, el punto 7.4. ¿Sí? Sí. Una aclaración nada más. Bueno, según el planteo, el ajuste por inflación impositivo, yo debo tomar un sexto que corresponde a este año, que el cálculo no lo hacemos acá, sino que va a ser parte, digamos, creo que ya lo vieron del práctico 14, ¿no es cierto?, cuál es el mecanismo de liquidación y demás. Pero acá claramente el ajuste es positivo, con lo cual representa una ganancia para el sujeto empresa, pero en verdad es una expresión técnica de una ganancia que materialmente no se ha generado como consecuencia del movimiento de caja. Por eso aparece acá, para equilibrar ese ingreso que no representa un verdadero ingreso de dinero, se genera al mismo tiempo una no justificación. ¿Está bien? Porque en verdad no hay un flujo de ingresos por 1.100 pesos que me genere un movimiento patrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Al revés, si el ajuste impositivo fuese negativo, yo estoy deduciendo de la determinación de la ganancia el ajuste por inflación en el sexto que corresponda. En ese caso será una justificación, ¿está bien? Al revés, ¿por qué? Porque en verdad no implica esa pérdida una verdadera salida de fondos, porque vuelvo a decir, es una especie de reexpresión, un ajuste por inflación impositivo que me permite decir si por la estructura patrimonial que yo tengo he ganado o he perdido frente a la inflación. Claramente, si gané 1.100 pesos, es porque mi pasivo expuesto es mayor a mi activo expuesto y en consecuencia tuve una ganancia. Pero esa ganancia, volviendo a la solución, no implica un flujo de ingresos tal que me mueva la caja de unipersonal. Por eso aparece como una no justificación. Lo quería aclarar porque es un tema que creo que lo estamos viendo por primera vez, así que bueno, para que el concepto queda reforzarlo a lo que vos ya habías comentado, Gerardo. Bien. Bueno, contador. Eso nada más, y vamos a ver, si no hay preguntas, vamos a... Ahí hay una pregunta, contador. En el punto 7.1, lo adeudado por las obligaciones previsionales al 31 del 12,
¿Es una deuda en el patrimonio al cierre? Sí, correcto. Es la deuda al momento del cierre del ejercicio fiscal, digamos, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre. ¿Sí? 7.1. Sí. De autónomo. De autónomos, claro. Sí, Pero sí, no es está en una deuda que se tiene, perdón, es la foto que sacamos nosotros al 31 de diciembre. Es la deuda devengada a ese periodo, devengada o generada, digamos, porque estamos en Sí. autónomos, en ese periodo. Sí, sí, solamente se calcula hasta ahí, porque yo estoy tomando un periodo que va de enero del 2021 a diciembre del 21. Tengo que considerar todo lo ocurrido en ese plazo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Muy bien, Gerardo. ¿Avanzamos? Bueno. Vamos a la determinación del impuesto a las ganancias. Renta de tercera categoría, empresa unipersonal. Tenemos los 484.904. ¿Sí? Tenemos rentas restante categoría 0. Tenemos un subtotal de 484.904, menos las deducciones generales, que viene del cuadro que acabamos de hacer, 18.205. Luego tenemos la ganancia neta antes de deducciones sujeta a limitación. ¿Sí? Donaciones no deducibles por falta de certificado de exención, 0. Ganancia neta antes de deducción, el artículo 30, 466.699. Mínimo no imponible, que viene dado, 167.678,40. Cargas de familia no tiene, deducción especial no corresponde, a deuda autónomo. Total deducciones, 167.678,40. Sería el total de la deducción personal. Ganancia neta sujeta a impuesto, 299.020,60. Impuesto determinado, artículo 94 de la ley, artículo 94 de la ley, 34.227,49. Pago a cuenta, impuesto a los débitos y créditos bancarios, 450 pesos, que recordemos, estos 450 pesos viene del planteo, que lo hemos reflejado acá en la planilla, los 450 pesos acá. ¿Eh? Tenemos el subtotal, 33.777,49. Tenemos la percepción del 35% de ganancia, perdón, la RG 4815, la percepción, cuando hemos comprado la moneda extranjera, de los 25.200 pesos. Tenemos los anticipos ingresados hasta el cierre, 6.096 pesos. Y los anticipos ingresados con posterioridad, ¿sí? Con posterioridad, 1.524 pesos. ¿Sí? Retención e impuesto a las ganancias, 2.300 pesos. Tenemos un saldo a favor del contribuyente de 1.342 pesos con 51 centavos. Un saldo a favor que se va a trasladar al ejercicio siguiente. Vamos al cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales.
Tenemos en columna 2 patrimonio al inicio, que viene del planteo. Tenemos el patrimonio al cierre, que es la suma del patrimonio al cierre empresa y el patrimonio al cierre personal, 280.780. Tenemos el resultado del ejercicio antes deducciones personales, ¿sí? 466.699 pesos. Tenemos las justificaciones que viene del planteo, ¿sí? 44.028. Tenemos los usos no justificados, que son los 94.420, que viene del planteo, que es lo que hemos resuelto en el cuadro. Tenemos por diferencia, tenemos el consumo. Por diferencia, tenemos el consumo, 480.147. Sumas iguales, 855.347. No sé si quiere agregar algo, contador. Sí, una simple aclaración respecto al consumo. Sí. Acá nosotros seguimos calculando el consumo por diferencia patrimonial, tal cual lo prevé la resolución y también el aplicativo que tiene previsto AFIP para liquidar el impuesto, pero en verdad este consumo que se calcula por diferencia, hoy el fisco tiene muchísima información respecto a lo que gasta el contribuyente. Sin ir más lejos, el propio fisco en la página web, en nuestra parte, informa, por ejemplo, los pagos o consumo de tarjeta de crédito, los pagos o consumos de la cuota del colegio. Es decir, existe una gran cantidad de información que el propio fisco conoce y pone a disposición del contribuyente cuáles son los gastos realizados con motivo de la actividad del contribuyente, y en verdad hay una especie de desagregación o apertura del consumo o el pago de expensas en los barrios privados, que también son sujetos de información y esto queda informado en la página. Es decir, claramente este consumo que realmente se debe calcular por diferencia está siendo en la práctica, como yo diría, desagregado por el fisco en base a la información que va recibiendo de distintos agentes, ¿no? O sea, de los bancos, de los colegios, de los barrios privados que están obligados a informar expensas, digamos, en algún punto. Entonces, en verdad es como que existe una especie de apertura o mayor conocimiento de cuál es el consumo que tiene el contribuyente. Y en verdad, este es un dato que no es menor, porque a la hora de cerrar la declaración jurada habría que analizar claramente si realmente este consumo que estamos determinando, en función de esta información que está disponible, resulta o no razonable para la determinación del impuesto. Y acá nosotros, en verdad, tomar el consumo anual que tiene el contribuyente, y acá ponemos, digamos, como un dato extra contable, por llamarlo así, cuál sería el consumo mensual, y me da que el consumo da 40.000 pesos aproximadamente, y en función de los ingresos que tiene el contribuyente y su nivel de vida, podemos decir que resulta razonable a esa actividad que él desarrolla, ¿no es cierto? Así que, bueno, un poco esto que está como dato mensual acá a la mano derecha, en verdad, es un dato ilustrativo que nada tiene que ver con la determinación, pero nos permite mensurar cuál es el gasto mensual o el consumo mensual que tiene el contribuyente, tomando en cuenta o comparándolo con los ingresos de su actividad. Bueno, yo creo que existe una pregunta acá, pero en verdad no sé si la querés desmutear a Silvia, porque en verdad voy a preguntar sobre el 7.1 para que nos quedemos tranquilos con si está bien respondido el tema. ¿Te parece? Bueno. Gerardo. Sí, dale. sí. Ahí. Deme un segundito.
Deme un segundo. Bueno, sí, sí. Silvia. Buen día. Buen día. Sí, perdón, si nos podía ampliar tu pregunta, porque la queríamos contestada, pero evidentemente está subsistiendo alguna cuestión, ¿no? Sí, ¿Lo querés mi formular? pregunta es por qué no lo ponemos en el cuadro para determinar el patrimonio al cierre. ¿Qué cosa no ponemos en el cuadro, perdón? Las obligaciones previsionales que tiene el contribuyente al 31 del 12, lo que La preguntó el deuda, compañero. la deuda de 36.000 pesos. Sí, Ah, perfecto, bueno. Bueno, acá esto tiene que ver con lo que charlamos en un principio. El pago de autónomos es una obligación no de la empresa, sino una obligación personal. ¿Estamos de acuerdo? Autónomos es la jubilación personal de nuestro contribuyente Guillermo Cañete. No es una obligación del sujeto empresa. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si es sujeto empresa, se imputa por el devengado. Y ahí sí, yo tendría que devengar la deuda al 31 de diciembre. Pero como es autónomo y es una obligación personal, acá se imputa, digamos, por lo percibido. Si está pagado, se registra. Si no está pagado, no se registra. Si no está pagado, como no se devenga, no es deuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís hasta acá? Acá voy a considerar en el ámbito personal solamente lo que está pagado. ¿Sí? Por eso, sí, fíjate, sí, ahora ya entendí. volvamos a desandar el punto 7. Dice, abonó 12.000 pesos correspondientes a obligaciones previsionales como trabajador autónomo. Lo que abonó, que son los 12.000, si vamos a la solución, ¿sí? 7.1, 12.000, yo lo voy a deducir, ¿está bien? Obviamente como deducción general, pero lo voy a deducir únicamente lo pagado. Fíjate que paga de enero a marzo 21, ¿está bien? O sea, no paga de abril a diciembre 21, esa parte no la voy a deducir porque no está pagada. Entonces acá lo importante es distinguir esa obligación a quién pertenece, al sujeto empresa o a la persona física o a la persona humana. Si pertenece a la persona humana porque es una obligación personal, se imputa por este régimen de contabilidad, si vos querés llamarle, percibida, ¿sí? Entonces, si la tengo como deuda, yo no tengo que registrar nada porque por lo percibido se registra solamente o cuando cobro o cuando pago. ¿Está bien? ¿Se entiende la pregunta? Gracias. Sí, ahora ya Perfecto. entendí. Bueno, Bárbara, me alegro mucho que sea así. Bueno, Gerardo, creo que no hay otra cuestión, salvo que en el chat, a ver, voy a No, revisar. no hay más. Cuestión, en verdad, creo que ha sido un ¿Profe? práctico bien de repaso, ¿no? Sí. Hola. Sí. Sí, yo Sí. tengo una consulta cortita. ¿Cómo no? En el cuadro de justificación, el patrimonio al cierre va a la sumatoria de la empresa y el personal. O sea, el Exacto. patrimonio. Ah, bien. Exacto. ¿Por qué? Porque en verdad, si bien nosotros distinguimos el patrimonio de la empresa y el patrimonio de la persona, porque en verdad son ámbitos distintos, ¿no es cierto? Pero cuando hago el cuadro de justificación patrimonial o de variación patrimonial, debo comparar todo el patrimonio de inicio contra todo el patrimonio de cierre. ¿Está bien? Y en esa comparación la tengo que justificar, porque el incremento patrimonial puede haber estado en la persona física o humana, perdón, yo estoy enganchado con la persona física, no me acostumbro todavía a pesar de los años con esta nueva persona humana, con el patrimonio de la unipersonal. El incremento puede haberse producido en el patrimonio de la unipersonal, porque, por ejemplo, si alquilaba, compré un local comercial, hay un incremento que debo justificar, o en la personal, si alquilaba un departamento y ahora lo compró para vivir como casa habitación. En ambos casos hay un incremento patrimonial, por eso se suman todo, y yo con la ganancia, que en este caso es su único ingreso de unipersonal, debo justificar la variación patrimonial, ¿está bien? O el incremento patrimonial que tuvo, o la disminución, en su caso, ¿no es cierto? Pero básicamente se suman ambos conceptos, sí, efectivamente. ¿Mm? Bien.
Bueno, Gerardo, siendo las 10 menos 20. 9:41, si no hay más preguntas, creo que estamos en condiciones de cerrar. Bueno, como les decía, chicos, en verdad es un práctico más que nada de repaso, ¿sí? Creo que el objetivo de este ha sido reforzar conocimientos, repasar las normas, pero básicamente muchos temas ya lo vimos en otros prácticos, así que entendía yo, y creo que Gerardo también, comparte que ha sido más que nada de revisión de normas y de conceptos, ¿no? Bueno, si no existe ninguna otra pregunta, de mi parte, Gerardo, yo daría por concluida la clase, ¿no? Bueno, perfecto. No hay más preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengan un muy Saludos, buen chicos, día. que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, contador. Hasta luego, Gerardo. Un gusto como siempre. Abrazos. Igualmente. Chao, chao. Bueno.